Ayunar de juzgar a otros, descubrir lo sacro que vive en ellos. Ayunar de palabras hirientes, llenarnos de frases sanadoras. Ayunar de descontento, llenarnos de gratitud. Ayunar de enojos, llenarnos de paciencia. Ayunar de pesimismo, llenarnos de esperanza. Ayunar de preocupaciones, llenarnos de confianza en aquel que nos confronta. Ayunar de quejas, llenarnos de aprecio por la maravilla que es la vida. Ayunar de las presiones que no cesan, llenándonos de una oración. Ayunar de la amargura, llenándonos del perdón. Ayunar de darnos importancia a nosotros mismos, llenándonos de compasión por los demás. Ayunar de ansiedad sobre nuestras cosas, comprometiéndonos a la toma de conciencia. Ayunar de desaliento, llenándonos de entusiasmo. Ayunar de pensamientos pasajeros, llenándonos de verdades esenciales. Ayunar del odio y del rencor, llenándonos de amor. Ayunar de poder, llenándonos de justicia. Ayunar de todo lo que nos separe del bien, llenándonos de todo lo que nos pueda acercar. ¿De qué nos daremos cuenta? De aquella expresión, por sus frutos les conoceréis. Ayunemos de la ceguera interior, despertándonos a través de la palabra. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. De vez en cuando unas cuantas cosas marcharán mal. A pesar de todo, muy pocas de ellas seguirán estando mal. La mayoría de las heridas comienzan a cicatrizar prácticamente a partir del mismísimo momento en el que se producen. Hasta la más honda tristeza, la más terrible amargura, se irá apaciguando poco a poco, a medida que la vida siga su curso. Las cosas que se rompen se reparan o se reemplazan. Las estrategias que no funcionan se convertirán en lecciones que te ayudarán a descubrir y a desarrollar aquello que sí funciona. Que las cosas salgan mal no es el fin del mundo, es en cambio el comienzo del camino que te lleva a hacer progresos, a mejorar. Es el primer paso hacia un aprendizaje, hacia un crecimiento. Cuando las cosas marchan mal, lo que debes hacer es descubrirte, dando resultados más efectivos a tus esfuerzos. Tienes la oportunidad de fortalecer tu carácter, tus habilidades, tu perseverancia, tu confianza. No desesperes, tampoco desees. Pero cuando sea así, muévete, ponte en marcha y a pesar de que las cosas marchen mal, sigue avanzando. De vez en cuando marcharán mal, pero a pesar de todo, muy pocas de ellas seguirán estando mal. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Este programa se llama La Voz de la Noche y creemos firmemente que aunque las cosas marchen mal, es el principio para que empiecen a marchar bien o mejor. Por lo tanto, hay que seguir caminando. Estemos donde estemos, hay que seguir caminando. A ser posible con una visión distinta, desde otro lugar, con una mirada diferente. Este programa se llama La Voz de la Noche.
El mejor ejemplo para entender la problemática del ser humano de hoy, del posmodernismo, es la imagen de un niño perdido en un shopping. Él sabe dónde está, pero en su soledad siente inseguridad, ansiedad, miedo ante lo desconocido y hostilidad ante la situación en la que se encuentra. Si bien su entorno no lo agrede directamente, el gran océano de indiferencia lo aturde, lo apabulla. Da vueltas y camina sin rumbo. De pronto se para, respira profundo y piensa. A partir de allí, sin darse cuenta, cambia su condición. Pasa de perdido a buscador. Sigue dando vueltas, pero ya no al azar. Se sacude su aturdimiento y busca. Al principio no sabe muy bien qué. Es más, no tiene la menor idea de lo que va a encontrar. Pero ya sabe muy bien lo que no quiere. No quiere seguir perdido. Al cabo de un tiempo comienza a examinar su situación y todo lo que lo rodea. Y otra vez muda su estado. Pasa de buscador a observador. Es en ese momento en el que descubre su camino. Ya no está perdido. Aún no vio la tranquilizadora sonrisa de su padre, ni sintió la cálida mano de su madre. Pero al observar el entorno y observarse a sí mismo inmerso en él, ya encontró el primer peldaño para la sanación y la vuelta a casa. Nosotros, nosotras también viajamos en un colectivo al que subimos sin saber muy bien por qué, en el que somos apretados y empujados y que peor aún nos lleva a un destino que no elegimos. Y aparecen las preguntas: ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Miramos por las ventanillas y nos damos cuenta. Es como si recién nos despertáramos. De pronto se hace clic y nos convertimos en buscadores, en buscadoras. Al igual que el niño del ejemplo, no sabemos qué buscamos, pero descendemos del ómnibus materialista, práctico y tridimensional, y empezamos a buscar por calles, plazas, avenidas. Podríamos traducirlo en técnicas filosóficas, sabidurías milenarias, en el autoconocimiento, básicamente. Desconocemos qué es lo que hallaremos, pero seguimos buscando. Buscamos hasta que vemos. Dejamos de percibir solamente con los 5 sentidos y vemos. Allí comienza el milagro del darse cuenta. Darse cuenta del estar. Darse cuenta del ser. La experiencia nos deja con una bocanada de aire extraordinario, en un estado de éxtasis fantástico, como si pudiéramos empezar a volar, sin caída libre, sino fundidos con toda la creación, flotando en el universo como las estrellas, como los planetas, los satélites
o como el asteroide del Principito. Una suerte, Juan Salvador Gaviota. En ese preciso instante, cuando dejamos de vernos como el caballero de la armadura oxidada aferrado a una roca, temiendo soltarla, empezamos a ver. Solo se puede evolucionar, solo se puede crecer, solo se puede expandir la conciencia. Confrontación entre el viejo paradigma, manojo de ilusiones liadas con creencias firmemente arraigadas y aprendidas, y la realidad develada que resplandece e ilumina hasta los rincones más oscuros de nuestra antigua existencia con el fulgor de una supernova, y los hace todos nuevos. Esto al principio produce deslumbramiento en la mente lógica, encandila el cuerpo emocional y descubre a los sentimientos. Es como cuando uno viene de años de senderismo y comienza a hacer ejercicio. Al principio duele todo el cuerpo, pero esto no quiere decir que el ejercicio sea malo, sino que los músculos están entumecidos, intoxicados, y que hay que depurarlos y flexibilizarlos. Así también hay muchos sistemas y estructuras a nivel inconsciente que tejen nuestra historia personal, que se ven amenazados y que tambalean. De ahí que comiencen a aparecer ideas descentradas e inquietantes. Ese es el ego, que se revela. El paso siguiente es no reprimirlas, dejar fluir, observarlas como algo externo, con desapego, sin juicio, sin medirlas, solo observarlas. Con el tiempo se van a debilitar. Y allí allanamos nuestro camino hacia la libertad, que no es otro que el amor ágape. El mismo que nos sustenta desde el principio de la creación y fluye a través de nosotros como ríos de agua viva que nos llevan al gran mar del universo.
Tenemos una afirmación para toda esta semana que para nosotros nace hoy día 21. Una afirmación que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con las historias que comienzan y que acaban, con los proyectos. Llévala al lugar de tu vida que más lo necesites. Hoy estoy muriendo. Hoy también estoy naciendo. Hoy estoy muriendo. Hoy también estoy naciendo. Y un propósito, hacer un chequeo cada noche del día que hemos tenido, de cómo ha sido ese día, de cómo está siendo y ver lo que nos gustaría cambiar, lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, lo que es imposible que cambiemos, lo que queremos transformar y lo que no. Con lo que nos quedamos satisfechos, satisfechas en el día de hoy y con lo que no te quedas a gusto, porque tú sabes perfectamente que está correcto y que no lo está. Conectar con esa parte de ti que lo sabe, atreverte sinceramente a hacer ese trabajo de introspección y cambiar lo que puedes cambiar, aceptar lo que no puedes cambiar y, como dicen Alcohólicos Anónimos, tener la capacidad de distinguir, de saber cuál es la diferencia. Tenemos por delante nuestro diccionario, tenemos por delante el tiempo de Antonio Blay, tenemos por delante esos vuelos astrales mágicos con Paloma Cavadas, huellas de lo sagrado. Por cierto, que tras muchas llamadas, cartas y mails durante ya varios meses pidiéndonos que hablemos del curso de milagros, hemos tomado la decisión de darle un descanso a Marley, que está en vacaciones, porque está en España, allí son vacaciones, y hacer estas próximas semanas un recorrido por esas entrevistas que realizó Huellas de lo Sagrado con respecto al curso de milagros. Así que esta noche empezaremos con el capítulo 1 del curso de milagros en Huellas de lo Sagrado. Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche vamos en busca de nuestro verdadero ser. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Continuamos en La Voz de la Noche. Después de los servicios informativos vamos a dar paso a una nueva hora, en realidad 2 horas más de programa de radio hasta las 2 de la madrugada, en este tiempo dedicado al crecimiento espiritual y personal, a la sanación, a la respiración consciente, a la amistad, a la sinceridad, a la comunión y a la comunicación. Es un programa de comunicación, básicamente, donde nos unimos, común unión, eso significa comunicación, común unión, para que esa unión se produzca a través de la radio,
a través de algo tan mágico como son las antenas de la radio. Pero hay otras antenas. Estas son visibles, las de la radio, ¿verdad? Lo que no es visible es la onda, por lo menos al ojo humano. Hay otro tipo de onda y de antena que es absolutamente invisible al ojo y al oído humano y sin embargo funciona, que es la onda de la energía. Lo vamos a hablar en unos segundos. Bienvenido, bienvenida. Tenemos en nuestros estudios, esta noche ha venido a la radio Henry Sankulé, no sé si lo estoy pronunciando bien. Está bien. ¿Está bien? Él es alemán y hoy por cierto, nuestra palabra del diccionario tiene que ver con un general alemán de la Segunda Guerra Mundial y es difícil la pronunciación en alemán, aunque él habla perfectamente el castellano. ¿Cuántos años llevas hablando castellano, Henry? Bueno, lo estudié en Alemania 2 años y después en el 84 fui la primera vez a España y viví, 2 años primero en Salamanca y después en Córdoba. Uh-huh. Y después me fui a Sudamérica. Has estado en Sudamérica muchos años. ¿Qué es lo que hacías en Sudamérica? De todo un poco, digamos, quería conocer otras partes del mundo y a mí me parecía lo más interesante la parte del Pacífico, porque la parte del Atlántico me parecía más como la parte europea, porque hay mucha descendencia de europeos. Entonces yo fui a la parte de los Andes para vivir un poco en el altiplano y me ganaba el dinero dando clases de idiomas, de tenis y de montar a caballo. Uh-huh. Y de ese montar a caballo llegó lo que estás haciendo actualmente. Yo lo llamo el susurrador de caballos. Le mando mensajes a su teléfono celular y además he tenido la oportunidad, le pedí poder asistir al trabajo que hace con caballos y lo he estado haciendo estas últimas semanas y realmente es un trabajo bellísimo y en el que hay que practicar muchísimo la paciencia. Henry, si tuviéramos que definir tu profesión, ¿hay alguna palabra que te pueda definir? Porque por supuesto que no eres un domador de caballos. No. Para nada. No. Difícil decirlo en una palabra, difícil creo. A lo mejor la palabra que estabas usando en la introducción tiene que ver con comunicación. Comunicación tiene que ver mucho con energía, porque yo trabajo de forma libre con los caballos, sobre todo. Entonces, lo que pasa entre nosotros solo es flujo de energía. ¿Qué es energía? Porque claro, hay gente que dice, bueno, este hombre de qué está hablando, ¿no? Que lo que tiene entre él y el caballo es energía. Yo lo he visto, yo sí lo he visto. Pero para quien no te ha visto trabajar con el caballo, ¿qué es energía? ¿Qué sucede? Básicamente la energía en este caso con los caballos puede servir de o alejar a un caballo o atraer a un caballo, y será más o menos lo mismo que entre los seres humanos. Si nos imaginamos que una mujer no quiere que un hombre se acerque demasiado, entonces se pone de una forma un poco más rígida en el cuerpo y a través de esto entonces ya le da una señal a otra persona que no quiere que siga más, y a través de esto entonces también hay un flujo de energía que lo señala ya. Y lo mismo estoy usando con los caballos también, y también intento usar gestos que
que ellos usan entre ellos en una manada. Y esto estaba observando mucho caballos en una manada y también caballos salvajes. Para eso fui varias veces a la Rusia para más o menos migrar un poco con caballos salvajes. Y intento aplicar más o menos el lenguaje de ellos. Claro, dices que actúas a través de la energía con energía, pero eso hay que saberlo leer. Hay gente a la que no sabe leer ni las palabras cuando se lo dices claramente, para la que un no significa un no. Imagínate cuando no existe ni siquiera la palabra, ¿no? O sea que también la energía, hay que tener la voluntad de querer entender la energía, el lenguaje de la energía, ¿no? ¿Cómo surge tu trabajo terapéutico, podríamos decir, con los caballos? ¿De qué manera? ¿Cómo das el paso de montar a caballo a convertirte en alguien que ayuda, un ayudador del caballo? Bueno, en mi juventud yo estaba montando de la forma común, es decir, usando espuelas, usando fustas para hacer salto de obstáculos. Lo que nunca me ha gustado, pero no conocía otra forma. Entonces, después dejé la equitación porque ya no estaba satisfecho con ese método. Entonces, hace 10 años más o menos, mientras tanto nunca perdí el contacto con caballos, pero hace 10 años entonces quería empezarlo de otra forma y compré un caballo salvaje en Lituania, donde todavía tienen caballerías estatales o tenían, y los caballos crecían salvajes los primeros 2 años y medio, 3 años, y entonces lo compré ahí y me fui a una pista cerrada, pero sin tener contacto con el caballo, sin tener cuerdas, sin nada. Entonces solo lo observé e intenté entrar en comunicación con él. Y los primeros días eso era algo que no me podía explicar muy bien, porque un día el caballo se acercaba, otro día se alejaba, y poco a poco me di cuenta de que eso solo dependía de mí, digamos, de mi tranquilidad interna y de mis gestos, de la suavidad de los gestos. Entonces yo trabajé más en esto, en mi lenguaje corporal. Y hice una educación de profesor de yoga en la India, y esto me ayuda mucho más para sentir la energía y para estar más consciente de mis movimientos y de la comunicación interna con el caballo. Bueno, me das paso al otro tema del que quería hablar contigo, que es el del yoga. O sea, para acercarte al caballo lo que haces es practicar yoga primero. También, sí. Bueno, me ayuda muchísimo en cuanto a tener una estabilidad, porque sin esta estabilidad entonces hay días tan diferentes que también lo confundes al caballo. Y si trabajas con caballos que sean un poco problemáticos o jóvenes, desconfiados, entonces esos caballos buscan tanto tu amistad como también tu protección, la protección tuya. Y si tú tienes tensión interna, entonces un caballo que esté en libertad nunca confiará en ti. Y por lo tanto, entonces he intentado los ejercicios de yoga para tener más estabilidad interna. O sea, no es que practiques el yoga para acercarte al caballo, pero haces movimientos un poco así, yo que te he visto trabajar. Lo importante para los caballos, puesto que son animales de fuga, eso es un punto muy, muy importante. Un animal de fuga siempre reacciona a movimientos
¿se llaman bruscos? Sí. A movimientos bruscos y porque esto siempre lo combinan con animales depredadores y de esto siempre puede surgir un peligro, y de un peligro lo primero que hace un caballo es escaparse, huir. Entonces corren una distancia a lo mejor mediana de casi medio kilómetro y después se dan la vuelta para ver si realmente había un peligro y si tenían que seguir huyendo o podían volver. Para evitar ese darse a la fuga, entonces necesito esta tranquilidad interna para que no se vayan de mí, para que tengan confianza en mí. Y esto no tiene nada que ver con domar un caballo. Esto es, por lo menos yo nunca lo considero como domar. Es realmente crear algo muy profundo. Uno que, tú que sabes de energía y te ocupas mucho con ese tema, para ti será diferente, pero hay mucha gente que me ve trabajar y no ve nada. Claro, no ve nada, claro, eso te decía yo. Entonces, y sin embargo yo tengo la sensación de que pasa muchísimo entre el caballo y yo, aunque más o menos los dos casi no nos movemos, pero eso sería el flujo de la energía. Y esto es una, ¿cómo se diría? Es una sensación tan bonita de tener algo. Es algo muy puro. Si trabajas con un caballo joven, entonces sale algo muy, muy puro, y si trabajas con un caballo problemático, más o menos en el comienzo se siente mucho la tristeza de esos caballos. Bueno, te quería preguntar, ¿para qué te llaman los dueños de los caballos? Sobre todo son caballos que o tiran a los jinetes, o se han vuelto agresivos, o a menudo que ya no se dejan controlar, o también caballos potros jóvenes para empezar. Para poderles agarrar. Sí. Con la cuerda. Con la cuerda para poder cogerlos. Meterlos en un remolque o donde sea. Uh-huh. O sea, caballos que tienen algún tipo de problema. Sí. O necesitan una adaptación, mejor dicho. Sí, una adaptación, sí. Bueno, normalmente somos nosotros los que necesitaríamos la adaptación, porque la causa siempre yo la veo en el ser de dos patas, no en el de cuatro patas. Uh-huh. Porque hay muchos malentendidos, y entonces el caballo a menudo reacciona con darse a la fuga, y puesto que no hay sitio para darse a la fuga, entonces reacciona con rebeldía o agresividad incluso. Y la causa casi siempre somos nosotros, porque no intentamos entender tampoco el lenguaje suyo. Nos imponemos, y si nos imponemos lo podemos hacer con un caballo que no tenga un carácter fuerte. Los caballos problemáticos siempre tienen un carácter una mentalidad muy, muy fuerte. Y por eso también son muy interesantes. Casi siempre tienen la misma combinación. Son muy inteligentes, porque han encontrado un camino para deshacerse del ser humano, o a través de tirarlo, o a través de ponerse agresivo. Y a menudo son
bueno, son inteligentes y no se dejan, tienen una voluntad muy fuerte, no se dejan romper muy fácilmente. Hay muchos caballos que se dejan romper su voluntad y después casi nos parecen muertos. Ujú. Hacen todo lo que les pidamos, obedecen muy bien, pero lo hacen sin vida. Henry, la primera vez que te vi trabajando con caballos, estuviste trabajando con un caballo que tiraba, me contaste que tiraba a su dueña, una palabra que no me gusta nada, pero bueno, y que habías traído desde Alemania, me parece. Porque en este caso, cuando el caballo empieza a tirar al que le monta, lo sacrifican. Bueno, no solo tiraba a la dueña, sino también a la profesora de montar, y entonces a esta yegua la calificaron de imposible de montar y le recomendaron a la dueña de sacrificarlo. Sí, bueno, o sacrificarla, o que estuviese en un sitio donde nadie lo montase. Uh-huh. Porque tú has dicho algo que me ha llamado la atención. Has dicho, son caballos inteligentes porque han conseguido quitarse al ser humano de encima. ¿Eso quiere decir que el caballo no desea tener un jinete encima? Un caballo tiene mucha curiosidad, y si no estropeas, si uno no es maligno con el caballo, si no lo pega ni nada, entonces el caballo siempre tendrá la curiosidad y quiere probar algo. Pero a menudo la manera como nosotros tratamos a los caballos, entonces el caballo a menudo es tratado como una máquina, como un coche que se saca del garaje y se monta 1 hora y después el caballo vuelve a la cuadra. Y esto para un caballo que ya por naturaleza es un poco claustrofóbico, porque un espacio estrecho para un caballo siempre significa que no puede darse a la fuga. Y eso para un animal de fuga causa estrés. Entonces, de esta forma, seguramente, para contestar la pregunta, al caballo no le gusta mucho que sea montado cada día de esta forma. Pero sí, muchos caballos también entonces son educados en una disciplina, o sea, salto o en doma clásica, y si todos los días entonces el caballo tiene que hacer la doma clásica, un caballo se aburre y también se resiste un poco. Y se ve también que el cuerpo muestra señales de no ser montado de una forma adecuada. Se forman músculos en partes donde no debería haber músculos. Casi un caballo mal montado ya se ve por los músculos, por la musculación donde tienen. Uh-huh. Y entonces si yo monto un caballo cada día de otra forma, o juego también con el caballo en el suelo, entonces no creo que haya ningún problema en montarlo, y hasta le gusta, porque esto ya se puede ver cuando uno saca un caballo del potrero, porque normalmente los caballos vienen, si son tratados bien, entonces vienen. ¿Vienen a ti? Vienen, sí. Uh-huh. ¿Siempre has tenido atracción hacia los caballos? Sí. Empecé a los 3 años, porque mi abuelo tenía caballos, y después
mi abuelo lo dejó y yo no tenía dónde montar, y entonces había un vecino y entonces empezábamos a montar a porcos. No me digas. Sí, que es un poco complicado porque no es nada fácil mantenerse encima. Y después, bueno, se dieron cuenta mis padres y de ahí me compraron una pony, y de ahí todavía mi vida he tenido contacto con caballos de alguna forma. Uh-huh. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa porque nos estamos acercando al ángel, a la crónica de un ángel, y regresaremos para seguir hablando con Henry sobre su comunicación y su contacto, el mundo de la energía a través del poder ayudar o del encontrarse en un ámbito con el caballo. por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Hay quienes se retiran al desierto o a las montañas, lejos de sus semejantes, para buscar la vía, en soledad. Dicen que así es como se ejercitaban los antiguos sabios. Otros eligen senderos que quizá puedan parecer aún más difíciles en semejante búsqueda, dentro de lo que llamamos la vida sencilla de diario, con familia, obligaciones y responsabilidades, trabajando en sociedad, o sea, acompañados. Había una pareja de taoístas que realizaba sus investigaciones alquímicas bajo el mismo techo. El hombre había iniciado a su mujer en el arte de la transmutación, le había prestado sus libros y sus utensilios y había compartido con ella también su experiencia y sus conocimientos. Pero el laboratorio que habían instalado en una pequeña pieza de la casa era muy pequeño, por tanto, debían trabajar por turnos. Esto no estaba tan mal, ya que según los expertos, la transformación del mercurio en oro o la puesta a punto de la píldora de la inmortalidad depende no solo de la destreza manual del adepto, sino también de su actitud interior. La pareja intercambiaba a veces descubrimientos, pero no podía compartir la esencia, la vivencia personal, lo inefable, y de sus conversaciones se desprendía que la mujer parecía haber superado a su maestro y marido. Él sintió envidia, incluso sospechó que ella le ocultaba algunos de sus descubrimientos y empezó a espiarla. Una tarde, escondido en el bosquecillo de bambú que crecía delante de la ventana del laboratorio, el alquimista percibió fulgor dorado en las manos de su mujer.
Se precipitó en el taller gritando: «Has encontrado la fórmula y te la guardas para ti. ¡Qué ingratitud!». La mujer le contestó con voz dulce pero firme: «Ya te he dicho todo cuanto podía decirte. La fórmula no basta. El gran arte consiste en dejar que el vacío obre en ti. Si tu corazón no es puro, el Tao no puede obrar». Un secreto se conserva mejor cuanto menos penetra en el oído que lo escucha. Devorado por la envidia, el taoísta decidió averiguar el secreto de su mujer a toda costa y recurrió a la dulzura, a las amenazas, a los regalos, a los golpes. Nada consiguió. Desconcertado, el alquimista ya no sabía qué hacer. Le pidió consejo a un amigo que se había enriquecido considerablemente por medios escrupulosos. Este le sugirió que diera a beber a su esposa un veneno y que le entregara el antídoto solo a cambio de su secreto. El marido puso en práctica el consejo del amigo. Tras darle a beber a su mujer un té envenenado, le hizo su odioso chantaje. Ella se echó a reír y declaró: «Mi pobre amigo ha cerrado el golpe. Debes saber que nada temo, pues acabo de poner a punto unas píldoras de inmortalidad. Guardaba una para ti, a la espera de que transmutaras en el crisol de tu corazón el plomo de tu envidia en sentimientos más nobles. Pero has caído muy bajo. No sería bueno que llegaras a ser inmortal en ese estado. Nada tengo ya que hacer con un brujo de tu calaña». Abrió una caja y se tragó una píldora de cinabrio. Él se abalanzó sobre ella, deseoso de arrebatarle la caja, pero ella saltó por la ventana y montó a horcajadas del viento. Corrió tras ella, la persiguió por las calles, mientras ella sobrevolaba los tejados. Gritaba, gesticulaba, pataleaba. Ella había desaparecido tras los biombos escarlatas que formaban las nubes incendiadas por el sol poniente. Pero él continuaba vociferando. Unos curiosos intentaron calmarle. La tomó con ellos como un perro rabioso. No consiguieron que entrara en razón. No fue capaz de sobreponerse a lo ocurrido y fue de mal en peor. Al final acabó encerrado en un manicomio. Pasó el tiempo y cuando volvió a ser el mismo, solo dedicaba su tiempo a pensar, a pasear, a mirar las aves y las nubes. Pronto entendió que debía retomar sus estudios, prácticas y trabajos, abandonados desde que se fue su compañera. Un día, sumido en una profunda tristeza y soledad, llorando como un niño, pero lleno de paz, cerró los ojos y con tremenda ternura habló para sus adentros con el corazón y sin palabras. «Querida mía, ahora ya no lamento que me superes en grado de experiencia y progreso, me alegro por ti. Lo que lamento profundamente es no estar a tu altura para poder seguir acompañándote». Algo resonó muy dentro de él, una voz que le era perfectamente conocida y aún más querida, le decía: «No te preocupes, mi amor, jamás te abandonaré. El que yo ahora vaya más deprisa que tú no quiere decir que vaya a abandonarte. El lugar al que nos dirigimos solo podremos entrar juntos, de manera que no importa quién llegue primero, porque tendrá que esperar al otro». Un buscador, un verdadero estudiante del arte de la vida, debe estar atento y abierto a todas las posibilidades que se presentan en el día a día y alegrarse tanto de su propio avance como del progreso de sus compañeros de viaje, en vez de estar comparándose con ellos constantemente para tener referencias que no necesita y que solo evidencian el grado de inseguridad y la falta de claridad en la que todavía se encuentra. Si difícil es aceptar la tardanza en asuntos de crecimiento espiritual, más difícil es cuando vemos que otros que han empezado más tarde e incluso hemos enseñado a progresar en este campo del crecimiento espiritual pueden ir más rápido que nosotros. Y aún más si la persona de la que tratamos es nuestra propia pareja. Cuando lo que debería pasar es que si alguien al que estamos enseñando lo vemos progresar, da igual en qué disciplina, nos debería llenar de profunda alegría, sintiéndonos crecer también con ellos y aprovechar nuestra propia semilla fructificada para resarcirnos en la alegría del trabajo bien hecho y haciendo propios los frutos. La rivalidad, por ser el primero o el más rápido, la necesidad de ser más inteligente o importante, son solo obstáculos fabricados por la mente, la separación y el miedo. Las luchas de poder solo nos alejan de nuestro verdadero destino, que no puede ser otro que alcanzar la luz.
pero juntos. Buenas noches. Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciarlo. ¿Con qué conviven tus hijos? Y como solemos hacer hace ya tiempo, desde hace 3 o 4 meses, estamos charlando, llevando a cabo el programa educativo Evolución Consciente, el curso Evolución Consciente con su autora, Paloma Cavadas. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches, Mariló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien y muy contenta de estar, como siempre, en este programa. Muy bien. Vamos a ver, Paloma, hoy vamos a hacer la lección Vivir para trascenderse. Sí. Si hacemos una pequeña introducción para nuestros oyentes, tendríamos que hablar de las condiciones para una vida lúcida, de la importancia de depurar las emociones para llegar al sentimiento puro, de sanarse para conocerse y trascender el conflicto, de madurar emocionalmente para vivenciar la espiritualidad. ¿A qué llamas tú vivir con lucidez? Bueno, vamos primero como a introducir el tema para entender lo que yo considero lucidez. Si nosotros pensamos que cuando renacemos en la vida humana, renacemos en un cuerpo humano nuevo y a estrenar, nosotros perdemos verdaderamente la mayor parte de nuestros datos. Nosotros aparecemos ahí en una cunita de bebés y bueno, vamos poco a poco entrenando nuestro equipo humano, nuestras memorias, nuestra intelectualidad y todo esto hasta conseguir, recuperar una cierta parte de lucidez, es decir, del conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, si nosotros admitimos que venimos evolucionando a lo largo de muchos periodos humanos y periodos transhumanos en otras dimensiones y que todo eso ha dado como resultado una globalidad evolutiva, una adquisición evolutiva, en el momento de nacer nosotros perdemos un máximo de esa totalidad, perdemos casi la totalidad. Entonces, entiendo por lucidez todo ese proceso que requiere un esfuerzo personal y un trabajo con uno mismo, todo ese proceso de recuperación en la vida humana, en el cerebro humano, del conocimiento global que la conciencia tiene de sí misma, como resultado de toda esa evolución en el cosmos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a estar más lúcidos, todo esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cuando empezamos a estar más lúcidos, empezamos a tener una mayor conciencia de nosotros mismos, un sentido más desarrollado y más ampliado de nuestra trascendencia y una certeza, yo diría que completa, de la continuidad existencial. O sea, vivir con lucidez supone que empezamos a estar en la vida humana más completos, más totales, a ser realmente nosotros mismos. No pues una parte de nosotros mismos que cree que es la totalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué entiendes tú por trascendencia, Paloma? Bueno, la trascendencia es un sentido. Es un sentido que supone que efectivamente la persona sabe porque tiene la certeza, porque lo va experimentando, que es mucho más que materia y mucho más que energía, ¿no? Tiene esa seguridad de que la vida continúa y de que somos mucho más incluso de lo que la materia ha conseguido revelar en nosotros mismos. Yo diría que el sentido de la trascendencia es la alternativa en este momento al paradigma materialista que está totalmente agotado. Y empieza a llegar a partir de esa vivencia de la continuidad, sin tabúes, sin creencias, de un modo directo, de un modo sensible y objetivo, ¿no? Es como
como un reeducarse uno mismo, en querer saber, bueno, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué sentido tiene toda esta vida, ¿no? Cuando uno se empeña en encontrar respuestas a todo esto, a partir de ese conocimiento profundo de sí mismo, de esa vivencia con más plenitud, con más alegría en esta vida, con más significado, pues se abre como esa perspectiva que te da la tranquilidad de saber que somos más que este cuerpo humano que un día pues descartaremos, y que hay una continuidad que sigue, que hay un universo que nos contiene y que nos permite seguir evolucionando. Por eso que todo el tema de vivir con lucidez, todo el tema de recuperar la lucidez, lo que nos va permitiendo es empezar a saber quiénes somos y empezar a aplicarlo, ¿no? O sea, cuando nosotros nacemos, estamos ahí sometidos a esa especie de sesgo evolutivo que supone estar en un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano viene impreso con toda la problemática que nosotros tenemos que resolver en esta vida. O sea que nosotros, por un lado, tenemos toda una temática a resolver que es el resultado pues de nuestros errores en el pasado, de nuestra ignorancia, del caos por el que hemos venido evolucionando. Y todo eso constituye pues un sinfín de miedos, de inseguridades y como una especie de adicción al sufrimiento, ¿no? Que por un lado toda esa densidad oscurece y empobrece la vida lúcida, porque claro, si estamos sometidos a todo ese contingente de dolor y de sufrimiento y de ignorancia, pues eso mismo no nos deja resplandecer, ¿no? Vivir con resplandor. Entonces, por un lado tenemos toda esa parte a resolver en la vida humana, pero también tenemos todo lo que hemos ya conseguido en el pasado. O sea, también tenemos muchos talentos, tenemos muchas habilidades, muchas cualidades y que muchas veces no conseguimos expresar en el día a día por el tema de los miedos y por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, vivir con lucidez, por un lado, supone sostener el pasado de lo que hemos sido sin traumas y poderlo resolver, y por otro lado, pues empezar a brillar y a salir adelante con todo lo maduro y lo maravilloso que también tenemos, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado al principio de la importancia de depurar las emociones para llegar a un sentimiento puro. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Las emociones, digamos que la Tierra es el planeta donde venimos a aprender a amar. Por eso es el planeta del sentir. Lo que ocurre es que nosotros estamos en la Tierra en un cuerpo humano, y esto que llamamos sentir, nosotros lo hacemos en el cuerpo humano a través de la emoción. Yo diría que la emoción es una energía muy particular de la Tierra, es una energía única, específica de la Tierra, y es la manera que nosotros tenemos de procesar los sentimientos. El sentimiento tiene que ver con una energía mucho más pura y mucho más sutil. El sentimiento lo experimentamos cuando no estamos en el cuerpo humano, cuando estamos en esas dimensiones más sutiles, involucrados y implicados en toda esa energía totalmente fina, ¿no? Totalmente inmaterial. Cuando estamos en el cuerpo es mucho más difícil conectar, porque el cuerpo es denso, el cuerpo es material, es difícil conectar con el sentimiento más puro. Entonces, la manera que nosotros decimos de sentir aquí en la Tierra es a través de la emoción. La emoción vendría a ser como una vibración intermedia para que el cuerpo experimente los sentimientos. La emoción es algo que está muy conectado directamente con el cuerpo, y de hecho cuando nos emocionamos nuestro cuerpo resuena directamente y produce pues un sinfín de cascadas de sustancias bioquímicas que nos dan con las sensaciones más diversas. Entonces confundimos sentir sentimientos más puros con emociones, porque lo que estamos más acostumbrados a través del cuerpo es a experimentar la emoción. La emoción entonces vendría a ser, o sea, cuando estamos emocionados, cuando estamos percibiendo a través del mundo emocional, como es una energía bastante densa que implica todo el cuerpo, muchas veces perdemos la capacidad de pensar, es decir,
¿Cuántas veces estamos tremendamente emocionados porque estamos viendo un partido de fútbol o un partido, algo deportivo, o nos estamos riendo a carcajadas, y hay veces ahí que uno no está ni siquiera pensando, está dejándose arrastrar por todo ese contingente afectuoso, alegre, intenso, apasionado, que mueve y hace reaccionar el cuerpo. Entonces yo establecería como una diferencia muy clara entre sentir, experimentar sentimientos o experimentar emociones por el grado de libertad mental que me dejan. O sea, cuando yo puedo sentir y pensar a la vez, entonces estoy más en el sentimiento. El sentimiento es una energía que viene con serenidad, es mucho más serena, es más contemplativa. Por ejemplo, cuando tú estás viendo una escena bella y estás diciendo, qué bonito, qué bien estamos ahora mismo, ¿no? En familia, a lo mejor una comida de familia, un cumpleaños, y te permites así como observar y decir, qué bien lo estamos pasando, qué bien está mamá, los niños, y estamos ahí sintiendo y a su vez elaborando y pensando. Cuando digamos que nos arrebata el sentimiento, la emoción, nos arrastra y perdemos esa capacidad de evaluar y de pensar, entonces estamos más en la emoción. Por eso yo diría que el grado de actuación de lo mental, del discernimiento, de la reflexión, a la hora de sentir, es lo que distingue, desde mi punto de vista, las emociones de los sentimientos. Hombre, por lo que estás diciendo, la emoción también está más identificada con los estados enfermos de la mente. Es que las emociones nosotros las podemos experimentar de una manera más pura, más benigna, digamos, más saludable. Por ejemplo, pues eso, el acto de reír, el buen humor, ¿sí? No quiero decir que las emociones sean siempre patológicas, porque al contrario, es un componente, como digo, de la evolución humana y es un añadido muy importante a todo el progreso evolutivo que hacemos. Entonces hay emociones sanas, positivas, que son pues muy saludables y muy recomendables. El asunto es que cuando uno se identifica excesivamente con las emociones y las carga de otro tipo de tintes más negativos, más densos o más patológicos, pues desde luego pueden llegar a ser tremendamente destructivas, ¿no? Pero veamos también en la emoción un componente saludable, positivo y necesario. Yo diría que es como la sal y la pimienta, ¿no? ¿Cómo se puede uno trascender a sí mismo, Paloma? Que sería una manera de llegar a la espiritualidad, bueno, ¿no? Yo creo que lo que nos trasciende realmente es el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Precisamente el hecho de poder hacer un balance nítido de todas nuestras partes más densas, más patológicas o a resolver, como puedan ser nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras emocionalidades más densas. El hacer un buen balance de esto y un buen balance de nuestros talentos, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? De nuestras grandes capacidades, de lo mejor de nosotros mismos. El hecho de que podamos empezar a equilibrar esto y dar mucho mayor espacio a la expresión saludable de nosotros mismos, ya nos está abriendo pues toda una puerta para la trascendencia, porque es un hecho que el salto de conciencia y el crecimiento evolutivo pasa en la medida en que nos vamos desprendiendo de nuestro sufrimiento y nos vamos desprendiendo de toda esa emocionalidad densa y vamos dando pie a lo más sutil y a lo más luminoso de nosotros mismos. De hecho, esto es lo que entiendo también, o sea, la trascendencia desde mi investigación y mi punto de vista está muy relacionada pues con todo esto que ahora se habla tanto de la espiritualidad, ¿no? O sea, vivir con lucidez equivale efectivamente a empezar a recuperar los mejores datos de uno mismo, de quién soy yo como conciencia en evolución, o sea, no solamente como individuo con un pasaporte o un carnet de identidad en la vida humana, sino como una conciencia que viene evolucionando desde un pasado remoto, está en este presente ahora mismo, pero que va a seguir trascendiendo y evolucionando hacia adelante, ¿no? Todo lo que sea la buena utilización consciente de nuestros recursos mentales, la depuración de nuestras emociones densas para vivir una energía de amar mucho más pura,
la buena disposición de nuestro cuerpo humano, el desarrollo de la sensibilidad como el lenguaje de la conciencia, de nuestra naturaleza trascendente. Fíjate que la sensibilidad también no nos educa, ¿no?, para poder hacer el mejor uso de ella, utilizarla como lo que es, como el lenguaje que nos permite sintonizar con otras realidades, con otras dimensiones, con otras conciencias en otros mundos. La vamos bloqueando porque nos asusta, porque no la conocemos, y al final también la propia sensibilidad se nos vuelve en contra, altera nuestro mundo emocional, nos sensibiliza en extremo de tal manera que nos puede hacer irritables, temerosos, asustadizos, inseguros. En el caso de las personas que son excesivamente sensibles, que sufren por su exceso de sensibilidad, que es lo contrario a lo que estás diciendo, a una sociedad insensibilizada, ¿cómo se maneja? ¿Cómo uno puede vivir en este mundo con un exceso de sensibilidad? Bueno, en el principio el tema de la sensibilidad es un tema que lo trato con muchísimo cuidado y porque me parece importantísimo. La sensibilidad hay que educarla, porque la sensibilidad es como una especie de filtro que nos conecta con todas las realidades. Una persona sensible es una persona que lo percibe todo, y que precisamente porque lo percibe todo puede sufrir muchísimo y también alegrarse muchísimo. Entonces, una persona sensible primero tiene que saber que es muy sensible y que tiene especial interés en conocerse a fondo en todo lo que son sus inseguridades, sus temores. Es una persona que se tiene que conocer en sus miedos, porque si no la sensibilidad activa mucho los miedos, activa mucho el mundo más irracional, el mundo más psíquico. Entonces es alguien que tiene que conocer a fondo la causa y la raíz de lo que le hace sufrir o lo que le duele en esta vida para poder trabajar con ello a fondo y trabajar con la naturaleza de sus miedos. Una persona sensible tiene que empezar por ahí, porque si no es como que ese aliado que es la sensibilidad, esa maravillosa alianza que tiene en sí misma, se le vuelve en contra. Entonces yo diría que lo fundamental está ahí, en ese trabajo profundo con lo que le hace sufrir, para ser capaz de ponerle límite al sufrimiento, para ser capaz de poner límite a las cosas que no son afines con esta persona, ser capaz de decir que no muchas veces, no ofrecerse en sacrificio porque sí, estar atenta a no tener que agradar a todo el mundo, por esto de que con la sensibilidad capto y percibo lo que no es evidente para el resto de las personas, y a veces esa persona hace muchos más esfuerzos de los necesarios para poder estar en este mundo y poder convivir con los demás. Entonces entiendo que conocerse en sus miedos, en sus inseguridades y en aquello que la duele es muy importante para empezar a trabajar. Muy bien. Bueno, Paloma, pues aquí lo vamos a dejar en este curso que estamos haciendo, Evolución Consciente, y en el tema que hemos tratado hoy, trascenderse, vivir para trascenderse, y nos vamos a encontrar el próximo mes. Muy bien, pues yo con muchísimo gusto, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte, Paloma. Un abrazo, Mariló. Buenas noches. Parecido no es lo mismo. Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes para seguir con este trabajo del mes de diferenciar desamor de desapego en nuestras propias vidas. Pueden ver en la historia afectiva o vincular alguna situación que era de apego y que con el transcurso del tiempo se transformó en desapego.
En el siguiente ejemplo traten de ubicar a cuál de los dos términos corresponde. Una mujer comienza a estudiar una carrera y está tan ocupada en sus estudios que deja de hacerse cargo por completo de las obligaciones para con su familia, es decir, marido e hijos. ¿Es posible que responda a las dos posibilidades? ¿En qué casos? ¿Y cuándo no sería desapego, sino desamor? Y en este otro ejemplo, ¿cómo se llama esta actitud? Un padre o una madre lleva a su hijo a jugar al fútbol 5 sin faltar una sola vez. El día de la demostración, en presencia de los compañeros, se burla de su hijo por lo mal que está jugando o lo insulta como un loco porque no fue el mejor. ¿Qué podemos reflexionar sobre esta conducta tan habitual de los padres? Sigamos pensando. Hasta la próxima semana. Buenas noches. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. A nadie entusiasma un pensamiento de quietud y de silencio. Ese no es tu problema, ¿verdad? El problema es que la mente humana, como tal, no quiere quietud ni quiere silencio. Ese no es un estado mental. La mente no puede estar quieta, necesita continuamente pensar y ocuparse. Funciona como una bicicleta. Si continúas pedaleando, sigue en marcha. Si te detienes, te caes. La mente es un vehículo de dos ruedas, como una bicicleta, y tu pensamiento es justamente el que pedalea constantemente. Incluso si alguna vez has estado, aunque sea por poco tiempo, en silencio, inmediatamente te preocupas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cualquier cosa es preocupación. Pensamiento, más pensamiento, más pensamiento. Porque la mente puede existir solo de una forma, corriendo tras algo, corriendo tras alguien. La carrera de la mente. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente. El invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Entramos en nuestras huellas de lo sagrado
Y como cada noche en este espacio saludamos a nuestra querida Marley Quenert. Marley, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta noche iniciamos un grupo de programas que van a tener un denominador común, un mismo contenido, por decirlo así, o un mismo tema. Un tema que hemos querido tratar en La Voz de la Noche en alguna ocasión y que siempre nos ha venido grande, porque quizá no hemos tenido la persona apropiada que nos podía hablar desde dentro de lo que es el curso de milagros. Y esta noche sí tenemos esa persona. Marley nos la va a presentar. Adelante, Marley. Bueno, yo quisiera decir que el curso de milagros es un libro que ahora nos contará nuestra invitada cómo surgió y qué estructura tiene, pero que es un libro que yo personalmente estoy conectada con ese libro hará unos 25 años, que pasé desde la estantería de mi cuarto a mis ojos y luego pasa largas temporadas en la estantería nuevamente y luego lo vuelve a retomar porque es de una cosa, es tan rotundo que no siempre consigue uno mantenerse a la altura del curso de milagros. Pero en fin, quiero introducir aquí a Grace Nowell, amiga de muchos años y muy querida, que tenemos la suerte de tener aquí, y que de las personas que conozco que estudian este libro, que se llama El Curso de Milagros, es la persona quizás con la que más me guste compartir, charlar y argumentar alrededor del curso, porque tiene una mente muy clara, muy preclara, lleva muchos años estudiándolo, y últimamente hasta de una forma exclusiva, o sea, se dedica a eso literalmente, a difundir el mensaje de este libro tan rotundo, tan maravilloso, tan divino y tan implacable. Buenas noches, Grace. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Grace, ¿tú, gracias. ¿De qué nacionalidad eres? Yo soy de la República Dominicana. De la República Dominicana. Y Sí. en este momento estás viviendo en Estados Unidos. Estoy viviendo en el estado de Wisconsin, efectivamente. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde el año 2000, enero del 2004 más o menos. Uh-huh. Y estás viviendo dentro, podríamos decir, del curso de milagros. Nunca mejor dicho. Pues sí, el curso de milagros es algo que yo tengo que aclarar que realmente no se estudia, es algo que se vive, porque desde que abres primera página empiezas a tener experiencias que te van dando la señal inequívoca de que eso es lo que es, ¿no? Y es tan implacable, como dice Marley, tan radical, porque así es como es la verdad. La verdad es una. Solo la verdad es verdad. Y nada más que la verdad es verdad. Entonces no puede haber medias tintas en esto. O sea, las cosas son o no son. Lo que pasa, Grace, si me permites, es que como el curso dice la verdad tan rotundamente, Sí. toda nuestra parte que tiene miedo a esa entrega total, pues surge, aparece Sí. en forma de resistencia, en forma de abandono, en forma de estoy harta, no puedo más. Distintas modalidades Porque del realmente miedo. el curso no te deja donde agarrarte, Sí. más que en la verdad. Y eso es muy fuerte. Sí, y da mucho miedo. Vamos a ir por el principio, Grace. ¿Cómo es la historia del curso de milagros? ¿Es un tocho? ¿Es un buen tocho? ¿Es un libro que tiene cuántas páginas? Pues tiene más de 1000 el texto. Yo diría que tiene más de 2000 páginas, ¿no? No creo Pues que tanto. aproximadamente, tiene 1000 y muchas. Sí. Sí. Y con un papel muy finito, tipo Biblia. Sí, tipo Biblia. Y que nació ¿de qué manera? Porque nació de una manera muy particular. Sí, este es un mensaje de fuera del tiempo que le fue transmitido a una psiquiatra norteamericana que era judía y era atea, que se llamaba Helen Schucman. Y ella era la segunda de la cátedra de psiquiatría y psicología clínica de la Universidad de Columbia, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia. Y esta mujer empezó a escuchar una voz que le hablaba y ella procuró ocultarlo de todas las maneras posibles porque en su situación
de psicóloga clínica, pues oír voces no era precisamente lo más recomendable, ¿no?, para sus pacientes y todo eso. Pero finalmente ella consintió en transcribir todo lo que la voz le decía, y con la ayuda de su jefe, de Bill Thetman, sí, exactamente, que era el jefe de la cátedra, ella era la ayudante de él, pues ella le cuenta a él lo que está ella sucediendo. Ella le cuenta. Ella psicografiaba, ¿no? O sea, de repente ella su mano quería escribir. No, ella oía una voz que le permitía la completa libertad. Cuando ella dejaba de escribir, la voz se callaba, y cuando ella estaba dispuesta a volver a escribir, la voz comenzaba de nuevo. Entonces ella escribía en taquigrafía lo que la voz le iba dictando, y luego Bill Thetman lo pasaba a máquina. Ella enfrentó mucha resistencia por su parte para hacer esto, porque y además ella le preguntó en una ocasión a la voz que por qué ella, ¿no?, por qué la había elegido a ella, dada su situación personal de judía, atea y todo esto. Y la voz le dijo: porque tú lo harás. O sea que esta es la... Pero tengo entendido que él, al leer lo que ella escribía, lo que iba escribiendo, él se entusiasmó. Tanto. Y de cierta manera fue el motor para que ella siguiera también, porque ella tenía todas las resistencias habidas y por haber. Claro, ¿no? Claro. Y es pero muy esta especie de complicidad entre los dos fue la forma en que el curso, porque se tardó 7 años y pico en escribirlo. Exactamente, porque cuando ella terminó con el texto, el curso se compone de 3 partes: un texto, y después tiene un libro de ejercicios que el mismo curso enfatiza que hay que hacer diariamente, porque una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y luego tiene una parte que es el manual del maestro, donde se responden preguntas que son muy habituales, entre las preguntas que tú te haces en tu mente normalmente. Y cuando ella terminó con el texto, ella pensó que ya había terminado, y pasaron 6 meses y comenzó otra vez a escuchar la voz que le dictaba el libro de ejercicios, y pasó lo mismo con el texto. Al cabo de un tiempo también le seguía dictando el texto. Claro, esto llevó menos tiempo porque es más, el texto consiste en una lección para cada día del año. Son 365 lecciones, que en realidad una sola bastaría, ¿no? Pero como la mente humana le gusta tanto la complejidad, pues Jesús nos da la oportunidad de divertirnos. Porque una de las cosas llamativas del curso de milagros es que el autor Jesús. La voz se identifica como Jesús, y cuando habla de la crucifixión habla siempre en primera persona. Y cuando corrige citas bíblicas que él dice que sabía que no serían entendidas en su momento, él también lo hace en primera persona y dice que donde dije esto, lo que quería decir era esto otro, aunque se interpretó. Hace aclaración de distintas frases de la Biblia. Por ejemplo, dime una que te llamó la atención. Por ejemplo, una que a mí me llamó la atención fue cuando él dice que Dios amó tanto a su Hijo que se lo dio al mundo. Y en el curso dice que lo que él dijo realmente fue que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo. No que le dio su Hijo al mundo, sino que le dio el mundo a su Hijo. ¿Y cuál es la diferencia en términos de entendimiento? Bueno, parece como que si Dios le dio su Hijo al mundo, fue como una víctima propiciatoria. Que es como normalmente se entiende. Que es como normalmente se entiende, y de hecho en las distintas religiones cristianas al uso, pues se enfatiza totalmente lo que es el tema de la pasión de Cristo, pero en la resurrección, que es el verdadero propósito de la crucifixión de Jesús, tal como él explica en el capítulo 6 del texto, pues no se le da esa importancia. Y de hecho todos hemos visto la película de Mel Gibson, donde la pasión dura 2 horas y el momento de la resurrección dura, me parece que son 17 segundos o una cosa así, que es la parte importante. Claro. de toda esa historia, ¿no? Y entonces precisamente lo que Jesús vino a demostrar es que las víctimas no existen, que no hay víctimas. Su pasión, su muerte, su aparente muerte no fueron para
purgar los pecados del mundo. El curso de milagros entero se dedica precisamente a aclarar el concepto de que el pecado no existe, claro, de que el pecado es imposible. Eso es muy importante, porque el Sí. malentendido principal es ese. Que es un sacrificio que él carga con todo el pecado de toda la humanidad. Exactamente. Cuando el libro no para de decir que eso no existe. El libro, solo existen malentendidos. Exactamente. Y todos los malentendidos provienen de la idea de la separación, que es el único problema que realmente existe en el mundo. Pero en principio, pues la víctima propiciatoria de esa forma pues se convierte simplemente en una lección que nos enseña una serie de cosas, pues que la muerte no existe, que el pecado no existe, porque no tendría ningún valor y te dice que tu mente es una con la de Cristo, es decir, que no existe ninguna diferencia entre tú y Jesús, excepto que Él tiene solamente su conexión con el Padre y tú tienes otras muchas cosas que no tienen nada que ver con la conexión con el Padre. Claro, y que son las que hay que purificar para poder vivir en la luz permanente de la conexión con el Padre, ¿no? Que es lo que llamamos otro estado de conciencia o iluminación, o hay muchas formas de llamar esto, ¿no? Entonces, Eso es lo que decía yo antes, que es tan tremendamente rotundo el curso porque no te deja agarrarte a nada más. Él te dice que él es exactamente igual que tú en todo y que él es tu hermano mayor y no tendría ningún valor un sacrificio como el que supuestamente hace Jesús, según la versión de las iglesias cristianas. Si él te estuviera mostrando un modelo al que tú no pudieras llegar porque tienes otra naturaleza distinta de la de él. Es que esto no tiene ningún sentido. Claro, ese es el fundamento, que es que no hay diferencias. No hay ninguna diferencia porque solo hay una mente, que es la mente de Dios. Y además, todos pensamos con la mente de Dios. Solo existe eso. Estamos entrando en una época en donde la conexión ha de ser directa y no a través de un maestro. Sí. Eso es nuestra era actual. Pero de momento necesitamos maestros que Pero él no estás diciendo que no, o sea que él es nuestro maestro de cierta manera, pero que en realidad solo es un hermano mayor, así él sí, pero sí, él se reconoce también como tu maestro y como tu guía. Mientras nosotros no sepamos caminar con nuestros propios pies, él te está todo el tiempo hablándote de la visión de Cristo. La visión de Cristo es el ideal del perdón, ¿no? De cómo tú llegas a alcanzar el perdón y a tener una perspectiva completamente diferente de todo el mundo que te rodea, que en realidad es una proyección de tu propia mente. Así que en la medida en que tú cambias tu mente, el mundo que te rodea se transforma delante de tus ojos. Me gustaría hablar contigo en el sentido de ¿qué te parecen las enseñanzas más importantes del curso de milagros? Porque esa sería una, ¿no? ¿A cuál te estás refiriendo, Marley? Eso. No, a lo que ella está diciendo ahora. A la de que no hay maestros, a la de que somos una mente con Jesús, es que no, yo creo cosas, a la que no hay pecado. De que de momento todavía, bueno, yo creo que el tener un maestro es algo importante, un maestro vivo. Un maestro que sea la materialización de mi idea de perfección, de mi conexión con el ser, ¿no? Bueno, mi idea del curso de milagros es que él repite una y otra vez que somos iguales. Sí, que somos iguales. Él es el hermano mayor, como que ya ha vivido unas experiencias que tú todavía no has vivido o que él te dice no tengas somos que vivir iguales. Pero somos diferentes en el tiempo. Eso es. Y de momento, mientras aún creamos que el tiempo y el espacio existen, pues aparentemente existen diferencias, aunque no son reales, por supuesto, en la realidad última. Pero mientras vivamos en el tiempo y en el espacio necesitamos una guía. Y eso es lo que él nos ofrece. Que me parece que es una base básica en el curso de milagros es la idea del perdón. Sí. Aunque también dice que en realidad no hay nada que perdonar, porque todo lo que no es amor es inexistente e ilusorio. Que ahí vamos a entrar porque ahí hay mucho tomate. Bueno, ahí podríamos entrar en el próximo programa, porque vamos a tener tener a nuestra invitada en las próximas semanas para ir ahondando más en el curso de milagros y para que las personas bien que queráis acceder a este libro y empezar el curso, pues podáis tener una información más de primera mano.
yo quería cambiar un poco las tornas, Grace, y preguntarte, porque tú tienes hijos, tienes nietos. Sí. Eres una mujer venezolana, has vivido en varios Dominicana, países. perdón. Dominicana. Estoy con el venezolano encima. Bueno. Dominicana, sí. Bien. ¿Qué hace una mujer como tú viviendo en Estados Unidos? Vives en una escuela, en la escuela o en la es un centro. Se puede llamar una escuela, sí. Una escuela del curso de milagros donde Aunque tenéis no cada está uno vuestra habitación. oficialmente. Vivís para el libro del curso, para el curso de milagros, para escucharlo, para hablar, vives para eso. O sea, es una especie de religión, por decirlo compartimos así. El mismo ¿Sois propósito. estudiantes de religión, por decirlo así, se podría decir? No somos estudiantes de religión, porque el curso de milagros no es una religión. El curso de milagros es un camino que te muestra cómo funciona tu mente y cómo puedes dejar atrás creencias que te impiden acceder a lo que realmente eres, a tu verdadera identidad. Mira, aquí quería decir una cosa, porque el curso de milagros lo que tiene de interesante, porque las ideas del curso de milagros son ideas muy chocantes para ciertas personas, pero si estudias, por ejemplo, las escrituras de la India, no te asombra nada, porque es solamente otro lenguaje. Exacto. Pero aquí lo interesante, y que es bastante original en el curso de milagros, es que está hecho para una mente occidental. Exacto. Por eso probablemente una psicóloga atea, judía, americana lo recibió, porque es más occidental que eso no hay. Entonces, toda esa enseñanza y toda esa sabiduría está expuesta para que una mente occidental pueda sacarle el máximo jugo. Sí. Y además, los ejercicios, que es ese año seguido de ejercicios que ven en el libro, son ejercicios para mentes occidentales, que están con la configuración occidental, con los estímulos de lo occidental, con las bases de lo occidental. Y que además no tienen ningún tipo de entrenamiento en lo que es, por ejemplo, la meditación o algo así. Por lo tanto, él empieza diciéndote, él va entrenando tu mente progresivamente de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Luego te pide que hagas 5 minutos por la mañana y 5 por la noche. Y sí, así. Es muy estructurado, porque sí. Igual que las técnicas orientales, por ejemplo, están basadas prácticamente todas en la meditación, en el estudio de las escrituras y en mantras, aquí es una cosa más occidentalizada. Y yo diría que esa es la gran diferencia entre el curso de milagros y las enseñanzas orientales. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí. O sea, en el yoga te dejan un poco más a tu aire. O sea, el entrenamiento no es tan dirigido como aquí. Aquí el entrenamiento está planificado para obtener el máximo beneficio en el periodo más corto de tiempo. Por eso a mí me gustó mucho, porque vi que era una especie de atajo. Y si tú haces los ejercicios como te dice el libro de ejercicios, realmente obtienes es inmediato, es algo que no puedes evitar, ocurre a pesar de ti. Por eso en la introducción a los ejercicios te dice que en muchos de esos ejercicios vas a oponer resistencia incluso activa, y que te va a parecer absurdo pero que no hace falta que lo creas, que solo hace falta que lo practiques. Sí, y es la práctica lo que te mostrará la verdad que encierra, y eso es así. ¿Tú no te has encontrado con...? Es que al final no me has respondido a la pregunta que yo te quería hacer, pero porque Marley me ha quitado la palabra, pero... Ay, hombre. Pero te la vuelvo a hacer. La vamos a perdonar a Marley inmediatamente. Exactamente, porque no existe el pecado. Entonces, Grace, ¿cómo haces para cambiar tu vida radicalmente, agarrar tu maleta y marcharte a Wisconsin a vivir a una escuela del curso de milagros? Sí, para dar un salto en el vacío efectivamente. Pues yo siempre busqué toda mi vida, me la he pasado buscando con qué llenar el hueco ese que todo el mundo tiene. ¿Y quién no? Sí. Ese hueco que todo el mundo tiene, y que nos enredamos en actividades diversas y constantes y permanentes para taparlo y para, como dice el curso de milagros, para callar nuestras lágrimas,
constantemente y lo intenté todo. Intenté todo, el matrimonio, los hijos, la cultura, la literatura, la pintura, o sea, todo lo que estaba a mi alcance, pero realmente no funcionó muy bien nada. Entonces, cuando encontré un día el curso de milagros, o no sé si me encontró él a mí, porque yo empecé a ver citas del curso de milagros en otros libros de otras personas, de libros de autoayuda y cosas así que yo leía, y veía citas. Entonces yo quería un ejemplar del curso de milagros para leerlo, para tenerlo, y 2 años después de empezar a buscar, a pesar de que yo he sido librera durante muchísimos años, no había manera de que yo pudiera localizar quién lo editaba y cómo se distribuía y todo eso, y finalmente un día abrí un libro y en la primera página venía la dirección del sitio donde había que dirigirse. Yo me imagino que cuando ya estuve preparada para poder recibirlo, pues fue cuando lo recibí. No hay equivocaciones ni hay casualidades, ¿no? Y entonces, pues conseguí un ejemplar. En ese momento fue que me enteré de que la editorial que lo había traído a España fue en el año en que salió la primera edición en castellano, que fue en el año 93. Y me mandaron, yo escribí a ese sitio, me mandaron una carta diciéndome que había salido la edición en castellano y que había una editorial en España que lo distribuía. Y resulta que esa editorial era una editorial que yo distribuía para toda la zona norte de España. Eso fue muy gracioso. Pero ellos no habían anunciado que tenían el curso de milagros. Entonces, nada, yo conseguí ejemplares, empecé a repartirlos, empecé a leerlo, empecé a caerme de culo. Y en el momento en que abrí la primera página, supe que eso era lo que yo estaba buscando. ¿Qué leíste? Pues en la primera página, en la introducción, dice que el propósito del curso no es enseñarte el significado del amor, porque eso está más allá de lo que puede ser enseñado. ¿Lo quieres leer textualmente? Sí, te lo voy a leer. Lo voy a buscar ahora mismo y te lo voy a leer. La introducción dice: este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solamente el momento en que lo tomas es voluntario. El libre albedrío no significa que puedas establecer el programa de estudios. Significa solamente que puedes elegir lo que quieres aprender en un momento dado. El curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso se encuentra más allá de lo que puede ser enseñado. Pretende, sin embargo, eliminar los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor, que es tu herencia natural. Y aquí fue donde yo ya caí redonda cuando dice: lo opuesto del amor es el miedo, pero lo que todo lo llena no puede tener opuestos. Este curso puede, por tanto, resumirse muy sencillamente de esta manera: nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Entonces, a mí leer eso, pues fue por primera vez leer o oír o lo que sea, verbalizado la idea que yo había tenido toda mi vida, de que si Dios lo llena todo, ¿cómo es posible que existan opuestos? Si Dios es uno y todo viene de la unidad, el mundo de los opuestos no puede tener significado, no puede ser real. Bueno, ese es un punto filipino, porque sí, en muchas filosofías se habla, sí, se basa prácticamente en esos opuestos que se equilibran. Sí. ¿No? El mismo Tao. El Tao es un movimiento continuo que viene de dos opuestos que dan la tracción para que exista ese movimiento continuo. Pero ahí está, se unifican. Ahí está, es que esa es la cuestión. Es la acción, la reacción y luego es el movimiento nuevo que surge de la unificación. En ese momento yo entendí que había encontrado lo que llevaba buscando toda mi vida y me apliqué a leerlo. Y como ya dije antes, inmediatamente empecé a tener experiencias que me iban guiando y que me iban aclarando la mente.
Entonces, un poco más tarde, estaba en Madrid, en casa de Marley, y leí un libro maravilloso que se llama El juego de la conciencia, escrito por Baba Muktananda, que había sido la cabeza del movimiento de Siddha Yoga. Y al día siguiente, empecé a leerlo y no pude parar. Al día siguiente fui con Marley a Siddha Yoga. Y a partir de ese momento, pues yo me quedé siendo discípula de Gurmai, porque lo que descubrí fue que el Vedanta y el Shivaísmo de Cachemira, que es lo que ella enseña, Gurmai es la sucesora de Muktananda como cabeza del linaje de Siddha Yoga, que lo que Gurmai enseña es exactamente lo mismo que el curso de milagros, solo que con una terminología diferente. Entonces yo seguí siendo discípula de Gurmai durante 9 años, hasta que finalmente un día encontré un grupo de profesores que venían de Wisconsin y que enseñaban el curso de milagros de una manera que yo nunca lo había escuchado, y yo decidí que quería ir al sitio de donde ellos venían. Y cuando llegué allí me encontré con que había un maestro del curso de milagros que también era un ser completamente iluminado, como Gurmai, y lo que pasó fue que lo reconocí inmediatamente. Y en ese momento decidí que me iba a quedar con él, porque reconocí que él era mi maestro instantáneamente. Entonces él se dirigió a mí y me dijo: la única responsabilidad que tienes aquí es recordar tu verdadera identidad y regresar a tu hogar con Dios. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces. El amor se puede considerar una adicción. ¿Tú qué dices, Marley? Bueno, vamos a ver. El amor es una palabra que se usa para muchas cosas que no son amor. Entonces, una adicción es una cosa que evidentemente basta que hables esa palabra adicción y ya sabes que no es, porque libertad y amor verdadero son sinónimos, van juntos de la mano. Mientras que la posesividad no tiene nada que ver con el verdadero amor. Una cosa es que yo te quiero para mí, para llenar mi hueco que tengo. El hueco que hablamos antes en el programa lo puedes llenar de muchas cosas, sobre todo de personas. Y entonces sí, se transforma en una adicción, en una posesividad, en una cosa que en realidad es una enfermedad, es enfermizo. La posesividad es una cosa enfermiza, basada en que yo no estoy llena de mí mismo, yo no estoy consciente de quién soy, no sé quién soy. Como creo que soy un cuerpo, que soy una persona que anda por aquí, que no tiene ninguna enjundia y ninguna conexión espiritual, entonces trato de llenarme o de personas o de cosas o de comida o de regalos, de lo que sea, algo para llenar ese hueco. Y entonces llamo amor una cosa que no tiene nada que ver con amor y puede volverse tremendamente adictiva y por lo tanto tremendamente autodestructiva. Pero eso no es el verdadero amor. El verdadero amor no tiene sombra, porque es un sentimiento de libertad. O sea, si tú amas de verdad, tú das libertad a la persona y por lo tanto no puedes estar adicta a la persona. ¿Tú qué dices, Grace? El amor, o sea, la adicción también es algo que se caracteriza por la obsesión. Es algo obsesivo, es adictivo precisamente porque es obsesivo. Pretendes obsesivamente llenar el hueco con diferentes cosas. El con qué pretendas es exactamente lo que no tiene importancia, porque lo puedes llenar con chocolate, o lo puedes llenar con deporte, o lo puedes llenar con trabajo. O con ideas. O lo puedes llenar con sustancias y entonces se convierte en una droga, adicción. Hay distintas formas en que todo el mundo intenta hacer esto, ¿no? En realidad lo que todo el mundo anda buscando por debajo de cualquier cosa es la experiencia de la plenitud. Yo creo que Dios es amor. Yo creo que el amor es la sustancia de la que está formado, de la que está compuesto el universo real, la verdadera creación de Dios, tal como Él la creó. Yo creo que eso es lo que es el amor. Y yo creo que el amor es dar. Es como Él da,
Él no te pregunta si tú te lo mereces antes de dártelo. Él te lo da. Es como un árbol de manzanas que da manzanas y no se preocupa de quién se va a comer las manzanas. O como una flor que tiene un aroma y no le interesa quién la va a oler. Simplemente da. Y eso lo decía Anthony de Melo. Lo explicaba muy bien con el árbol. Exacto. Que ese es el verdadero amor. Que el árbol da sombra a quien se pone debajo de él. Debajo de él. Sin distinguir pobres, asesinos. El sol no sale solamente para los justos. Claro. El sol sale para todo el mundo. Y eso es como es el amor de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros generalmente llamamos amor en el mundo del espacio y el tiempo. Bien. ¿Algo más, Marley, al respecto? Hombre, yo creo que tú hablaste antes de obsesión. Entonces, la obsesión, en realidad, ¿qué es? La obsesión es cuando intentas llenar el vacío con una idea. Que me da igual qué idea. Exacto. Que vas a conquistar una persona, o que estás enferma, o que vas a morir. Me da igual. Pero eso es una forma de llenar el vacío. Cuando no consigues llenar el vacío, cuando no consigues amar, pues llenas el hueco con unas ideas, ¿no? Y la idea de amor es una idea grande porque nuestra sociedad pues cultiva mucho, ¿no? El amor romántico. Y el amor sexual. Y el amor sexual. Y en definitiva el amor tiene que empezar por uno mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, es imposible que puedas amar a otro. En ese caso lo que sería más bien comprando, pero no dando lo que ya estás tan llena de eso que te desborda. Entonces das como lo que te cae por los lados, lo que te desborda, porque estás completamente lleno de eso. Entonces ahí el amor se convierte en algo que no necesita recibir a cambio, porque se basta a sí mismo. Así es, o sea que es más bien la antítesis a la adicción. Cuando sientes adicción en el amor, ya sabes que eso no es amor. Exacto, eso es un miedo, sustituto. Que es lo opuesto, es lo opuesto del amor, el miedo. ¿Por qué te ríes? Me río porque me hizo gracia recordar eso en este momento. Lo opuesto del amor no es el odio, como yo creía. Lo opuesto del amor es el miedo, y el miedo adopta una cantidad de formas increíbles, como la ansiedad o como el odio. O el odio o la ira, o cantidad de formas que no son más que venganzas, resentimientos, no son más que formas de miedo en las que encubrimos. Bien, vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos por esta noche. Grace está invitada la próxima semana a la radio para seguir hablando del curso de milagros. Gracias, Grace, por haber estado aquí esta noche. Un placer. Gracias. Y Marley, nos vemos también la próxima semana. Muy bien. Venga, un beso. Entramos en los minutos dedicados a la luna, al ritual de la luna. Bueno, muy inquieta esta niña, o esta señorita ya, con una actividad realmente física y mental muy fuerte. Quiere sentirse siempre libre, vagar, tanto físicamente como mentalmente. Las emociones son jubilosas, entusiastas, optimistas, llegando a ser socialmente a veces como muy ingenua. Y por esto ella está siempre como feliz, sin tener una idea formada de las diferencias a veces humanas. Se relaciona con las personas en sus propios términos, fundiéndose con su personalidad, por lo que todos la consideran abierta y amistosa. Su manera amable de comportarse y los deseos de divertirse generalmente le producen muchos amigos y también muchos conocimientos. Raramente siente la necesidad de ponerse a liderar algún grupo, porque para su ego no es importante el reconocimiento, ya que ella sabe perfectamente quién es y cómo es y a dónde quiere ir, aunque puede cambiar sus direcciones, tanto mentales como físicas.
y sus metas varían muchísimo de acuerdo a sus situaciones interiores. Es optimista, idealista y puede ver el fondo positivo dentro de cada nube. Y siempre está dispuesta a creer que las cosas resultarán mejor. Si hay algo que resulte mal, para ella no hay problema, pues elimina de su mente los retrocesos y inmediatamente empieza de nuevo. No obstante, no tiene facilidad a veces para aprender de sus errores, así que tropezará muchas veces sobre la misma piedra. De cualquier manera, Cristina tiene percepciones que son muy agudas, pero generalmente ella es poco reflexiva. Y ahora le toca el turno a las lunas de las que no hemos hablado todavía, que son Libra y Escorpio. Las personas que tienen luna en Libra tienen un gran sentido de comprensión, tolerancia y amabilidad. En general son ambiciosas, pero al mismo tiempo muy dependientes de los demás, lo que le hace entrar en fuertes contradicciones para buscar su equilibrio. Esta es la posición generalmente de las personas diplomáticas, de las que se dedican a las relaciones públicas y de aquellas personas que les gusta vivir sin normas rígidas. La adaptabilidad de esta señal de la luna es muy considerable, pues rehúye las disputas y el desorden, y lo que intenta es mantener una vida social y comercial tranquila, pues la armonía y la tranquilidad doméstica son muy, pero muy importantes. Incluso cuando consigue permanecer bien templado, educado, desplegando todos sus buenos atributos que posee, con el fin de asegurarse muchos amigos y una vida social activa, no siempre lo consigue, pues cualquier motivo de crítica se enoja mucho internamente. En general son personas pensativas, amables, que no suelen crear problemas, pues necesitan ser apreciadas por la gente, porque no pueden estar solos no mucho tiempo. Tienen una seria dificultad a veces, y que es la de tomar decisiones. Generalmente esto les provoca mucho miedo, porque tienen mucho miedo de equivocarse. Así que estas personas tienen que tratar de mirarse un poquito internamente y reconocer cuál es su propio y verdadero deseo. Vamos ahora a las personas que tienen la luna en Escorpio. Bueno, esta luna en Escorpio produce sensaciones emocionales muy intensas. Generalmente son personas muy apasionadas, que tienen sentimientos fuertes y profundos. Son sumamente emocionales y sensibles. Estas son personas que en su vida más primaria han tenido o han sufrido muchas pérdidas. A veces son pérdidas concretas, materiales, de objetos o de cosas materiales, o pérdidas de familiares. La influencia de la luna les proporciona una memoria muy pero muy fuerte. Esto a veces les juega en contra, porque un aprendizaje que tiene esta luna en Escorpio es aprender a soltar, especialmente aquellas cosas que han dejado cicatrices, pero esta buena memoria hace que aquellos eventos del pasado estén permanentemente presentes. Y esto no es bueno para ellos. Es difícil a veces entrar en los sentimientos de estas personas, ya que son cerrados, celosos, posesivos, y entonces a veces se dificultan las relaciones. Tienen una gran facilidad para dominar y para ejercer mucho poder sobre otras personas. Poseen un fuerte instinto y una fuerte capacidad de percepción y logran penetrar en las personas con suma agudeza. Tienen capacidades detectivescas. Marta,
¿en qué fase de luna estamos y qué es lo positivo que podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, esta semana estamos en el primer cuarto menguante, desde el día 19 de junio hasta el 27 de junio. Las lunas van a estar en Acuario, Piscis y Aries. El 22 y el 23 de junio están en Acuario, el 24 y el 25 en Piscis y el día 26 en Aries. Por lo tanto, es muy positivo estas lunas para disfrutar de los amigos y de los proyectos que se puedan realizar con ellos. También es bueno revisar y reflexionar sobre las emociones, especialmente el día 24 y el 25, ya que las personas van a estar muy sensibles y muy emotivas, porque la luna está en Piscis. Es positivo también para realizar una dieta desintoxicante y sacarse malos hábitos. El cuarto menguante de la luna siempre es muy positivo para soltar aquello que ya no deseamos. También es positivo para realizar limpiezas dentro de la casa, o sea que poner en orden las cosas viene muy bien. La fuerza solamente está en nuestro interior. La verdadera fuerza proviene de nuestro interior. Y durante este invierno tenemos que aprovechar esa fuerza interna para poder sortear los obstáculos y las piedritas que tengamos en nuestro camino. Marta Cohen, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y nos volvemos a ver la semana que viene. Gracias, Mariló, y buenas noches. Adiós. Marchándonos, dejando ya este tiempo de radio con nuestra afirmación. Hoy estoy muriendo, hoy también estoy naciendo. Y querréis conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo podríais descubrirlo si no lo buscáis en el corazón de la vida? La lechuza cuyos ojos hechos para la noche están velados para el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si queréis realmente contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par las puertas de vuestro corazón al cuerpo de la vida. Pues la vida y la muerte son una misma cosa, como el río y el mar son una misma cosa. Un beso muy fuerte, buenas noches. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.